Era una tranquila tarde de jueves, uno de esos raros momentos en los que todo parecía demasiado tranquilo. La casa estaba. Todavía el único sonido era el suave zumbido del lavavajillas en la cocina. Estaba sentada en el sofá doblando la ropa, intentando distraerme mientras esperaba a que mi esposo regresara del trabajo. Mi hijo Matt acababa de llegar a casa. Su trabajo a tiempo parcial, del que recientemente había empezado a trabajar por las tardes para ahorrar para su próximo semestre en la universidad a los 22 años, se había convertido en un joven seguro de sí mismo, muy parecido a su padre en muchos aspectos, pero diferente en otros. Su presencia siempre traía energía a la casa, y hoy no fue diferente. «Oye, mamá, ¿qué tal?», preguntó mientras entraba en la sala, tirando las llaves sobre la mesa de centro. Sonreí. «Sí, estoy terminando. Tengo hambre. Estaba pensando en empezar a cenar. Pronto». Se encogió de hombros. «Supongo que podría comer». «Papá viene pronto». Congelé mi manos tranquila con la ropa lavada. «Sí, estará en casa en una hora». Dije un poco demasiado rápido. Algo en la forma en que respondí debió haber llamado la atención de Matt. Me miró con el ceño frunciendo ligeramente el ceño, como si intentara leer mi mente. Aparté la mirada fingiendo concentrarme en la ropa que tenía delante. «¿Todo bien?», preguntó. Su tono era casual, pero con un matiz de preocupación. Forcé una sonrisa. «Por supuesto, cariño. ¿Por qué? ¿No sería así?». Pero incluso mientras lo decía, podía sentir el peso de los pensamientos no expresados flotando en el aire entre nosotros. Había algo que no podía explicar, algo que ni siquiera quería reconocer. Matt se sentó en el borde del sofá, más cerca de lo que esperaba. Su presencia era reconfortante en cierto modo, pero también inquietante. Había una tensión que no podía ignorar, una presión silenciosa que crecía con cada momento. Pasó mientras estábamos sentados allí. Me encontré pensando en cuánto había crecido Matt, en lo rápido que había pasado el tiempo. Parecía que era ayer. Era un niño corriendo por la casa lleno de preguntas y energía, pero ahora era un hombre seguro de sí mismo, cada vez más distante del niño que crié. «¿Seguro que sí? ¿Todo está bien, mamá?», preguntó de nuevo, su voz más suave esta vez, más preocupada. Lo miré, encontrándome con sus ojos. Había algo en su mirada que me hizo dar un vuelco. ¿Una dulzura, tal vez? ¿O algo más? No pude distinguir, y eso me asustó. «No es nada», dije levantándome bruscamente, tratando de quitarme de encima la extraña sensación que se había instalado en mí. «Voy a empezar a preparar la cena», pero mientras me alejaba, no pude ignorar la forma en que sus ojos se habían posado en los míos. No podía quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, algo que ninguno de los dos había reconocido aún en la cocina. Intenté concentrarme en cocinar con la esperanza de que la normalidad de la rutina me calmara. No dejaba de mirar el reloj contando los minutos hasta que mi esposo entrara por la puerta. Era extraño, pero me encontré deseando que no lo hiciera. No sabía por qué, pero una parte de mí quería aferrarme a este momento tranquilo con Matt un poco más. Entró en la cocina unos minutos después, apoyado en la encimera mientras removía la salsa en el fuego. Me observaba, pero no de la manera habitual. Había una intensidad en su mirada que me aceleró el corazón. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con voz baja, casi tentativa. Negué con la cabeza. Rápidamente: «No, lo tengo, gracias». Pero incluso mientras lo decía, podía sentir la tensión creciendo de nuevo, espesando el aire entre nosotros. No sabía qué hacer con no sabía cómo entenderlo. Los sentimientos que se agitaban en mi interior. Yo era su madre, y sin embargo, volví a mirar el reloj. Se me encogía el estómago. Mi marido llegaría pronto a casa. Matt podría, antes de que pudiera terminar,
Se acercó, demasiado cerca. Su mano rozó contra la mía al alcanzar la cuchara. Estaba sosteniéndome y de repente la habitación se sintió demasiado pequeña, demasiado silenciosa, demasiado cargada de algo que no quería nombrar. Una chispa me atravesó al tacto y aparté la mano rápidamente, sobresaltada por su intensidad. Mamá, su voz era suave, preocupada. ¿Estás bien? Levanté la vista hacia él. Con el corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía cómo responder, no sabía cómo explicar lo que sentía. Ni siquiera lo entendía. Estoy bien, dije con la voz más temblorosa de lo que pretendía. Solo cansada, eso era todo. Pero sabía que era más que eso. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía ignorar. El aire estaba cargado de pensamientos no expresados, sentimientos no reconocidos, y el peso de todo aquello era sofocante. Me volví hacia la estufa, desesperada por concentrarme en cualquier cosa, menos en la creciente tensión entre nosotros. Mi esposo volvería pronto a casa, entonces todo volvería a la normalidad. Cierto, pero en el fondo sabía que nada era normal. La cena también fue tranquila, silenciosa. Matt y yo nos sentamos uno frente al otro en la mesa del comedor. El silencio entre nosotros era más fuerte de lo que debería haber sido. Intenté concentrarme en el tintineo de tenedores, el suave zumbido del refrigerador, cualquier cosa que me distrajera de la tensión. Sentía que la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Miré el reloj. Mi esposo debería haber estado en casa ya, pero no había ni rastro de él. Se hacía tarde, y el silencio entre Matt y yo se estaba volviendo insoportable. Así que habla con papá. Hoy, Matt preguntó rompiendo el silencio. Su voz sonaba casual, pero había algo debajo, algo que hizo que mi corazón se acelerara. Asentí sin confiar en mí misma para hablar, temerosa de lo que se me escapara si lo hacía. Él dijo que estaría en casa a las 8:80. Dije finalmente. Mi voz sonaba más normal de lo que sentía, pero ya sabes cómo el trabajo probablemente se atasca en el tráfico. Matt se recostó en su silla, estudiándome por un momento. Sus ojos nunca se apartaron de los míos y pude sentir el peso de su mirada. Era inquietante la forma en que me miraba, como si estuviera intentando para averiguar algo que no estaba lista para compartir. Mamá, ¿estás bien? Preguntó de nuevo por lo que parecía la centésima vez. Esa noche, forcé una sonrisa y sacudí la cabeza ligeramente. Estoy bien, Matt, de verdad. Pero la verdad era que no estaba bien. No había estado bien desde el momento en que noté la forma en que sus ojos se posaron en los míos solo un poco tiempo. Había algo que ninguno de los dos quería admitir, pero ambos podíamos sentir el sonido de mi teléfono vibrando en la mostración. Rompió la tensión. Me levanté de un salto, agradecida por la distracción. Era un mensaje de mi esposo. Llegaba tarde. No me esperes despierta. Colgué el teléfono en el estómago, retorciéndome un nudo. Él no volvería a casa pronto. Papá no volverá a casa. ¿Es él? Matt le preguntó con voz más suave, como si ya supiera la respuesta. Negué con la cabeza. No, él llega tarde, respondí. Intenté sonar casual, pero las palabras se sintieron pesadas, con más significado del que deberían tener. Matt asintió lentamente sin apartar la mirada. La habitación se sentía demasiado pequeña otra vez. El aire demasiado denso con todo lo que no decíamos. Bueno, dijo Matt, poniéndose de pie y caminando hacia mí. Supongo que eso significa que tenemos la casa para nosotros solos. Por un momento, ¿eh? Tragué saliva con fuerza de repente, sintiéndome muy consciente de la distancia, o falta de ella, entre nosotros. Él estaba de pie demasiado cerca. Sus ojos buscaban los míos, algo que no quería dar. Sí, supongo. Supongo que sí, dije con mi voz apenas por encima de un susurro.
Hubo una pausa, un latido de un silencio tan denso que casi podía sentirlo presionándome. Entonces, antes de que pudiera decir nada más, Matt extendió la mano y tomó mi mano. Me congelé. El toque fue bastante inocente, pero la forma en que su pulgar rozó lentamente mi piel me provocó un escalofrío por la espalda. Se me cortó la respiración. Mi garganta mientras lo miraba intentando mantener la compostura, intentando ignorar la forma en que mi corazón se aceleraba en mi pecho, mamá. Dijo en voz baja. Su voz estaba llena de algo que no podía nombrar. Necesito hablar contigo. Retiré mi mano rápidamente. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Matt, no podemos. Empecé, pero no pude terminar la frase. Las palabras se sentían demasiado peligrosas, demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Él se acercó un paso más. Sus ojos nunca dejaron los míos. Mamá, por favor, susurró, solo escúchame. No sé qué está pasando entre nosotros, pero sé que tú también lo sientes. Di un paso atrás. Mi mente me gritaba que pusiera algo de distancia entre nosotros, pero mi cuerpo se sentía congelado en su lugar. Mi pulso se aceleró. El peso de sus palabras se asentaba. Él tenía razón. Yo también podía sentirlo. Esa extraña tensión tácita que había estado creciendo entre nosotros durante semanas, pero yo no podía dejarlo pasar. Más allá, no podemos seguir con esto, Matt, dije con voz temblorosa. Esto no está bien. Tú eres mi hijo. La expresión de Matt se suavizó, y por un momento vi al niño que solía ser, el niño que corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla, el niño que me hacía 100 preguntas antes de dormir. Pero ese niño se había ido, reemplazado por el hombre que estaba frente a mí. Ahora lo sé, dijo en voz baja, pero no puedo evitar lo que siento, y creo que tú tampoco. El aire entre nosotros era denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Sentía mi pulso acelerado, mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, mientras buscaba en su rostro alguna señal de que todo esto fuera un malentendido. Pero no había forma de confundir la mirada en sus ojos. Temblé. Mi cabeza se alejó de él otra vez. Number Matt, no podemos. Esto no está bien. Soy tu madre y te amo, pero no así, no de la manera que piensas. Me miró. El dolor se reflejó en su rostro, pero no retrocedió. No quiero perderte, dijo suavemente. Su voz estaba llena de una silenciosa desesperación. No lo harás, le aseguré. Mi voz apenas era un susurro, pero tenemos que parar esto ahora, antes de que se vaya demasiado lejos. El silencio que siguió fue sofocante, denso, con el peso de todo lo que no decíamos. Quería acercarme para consolarlo, como solía hacerlo cuando era más pequeño, pero no pude. Ahora no, no después de todo lo que acababa de decir. Creo que necesitamos un poco de espacio, dije finalmente con la voz temblorosa. Quizás deberías volver a la escuela temprano, solo un ratito. Matt no dijo nada al principio, solo me miró con una expresión indescifrable. Luego, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Sí, susurró. Tal vez, tienes razón. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama toda la noche, repasando los acontecimientos de la noche una y otra vez. No podía entender cómo todo se había descontrolado tan rápido, a un punto en el que nunca pensé que seríamos. Cuando finalmente me levanté de la cama, encontré a Matt sentado a la mesa de la cocina, con la mirada perdida en su taza de café. Sus maletas estaban hechas junto a la puerta. Me dio un vuelco el corazón, dije en voz baja, intentando sonar normal. Aunque no estaba segura de saber siquiera cómo se sentía la normalidad, ya no era así. Mamá de la mañana, Matt, respondió con su voz suave y distante.
No levantó la vista, y el espacio entre nosotros se sentía más pesado que nunca. Me quedé allí un momento, sin saber qué decir. Todo se sentía mal. El aire entre nosotros era denso con las palabras no dichas y las emociones sin resolver que se habían acumulado durante los últimos días. Quería decirle que todo estaría bien, que podríamos volver a como eran las cosas antes, pero en el fondo sabía que no era posible. Voy a volver a la escuela hoy, Matt dijo después de un largo silencio. Finalmente, al encontrar mi mirada, sus ojos estaban llenos de una tristeza que no había visto en él antes y me desgarró el corazón. Asentí lentamente, intentando mantener la compostura. Probablemente sea lo mejor, dije con mi voz apenas por encima de un susurro. Se levantó caminándose hacia sus maletas, pero antes de que pudiera irse, se giró para mirarme de nuevo. Mamá, empezó a dudar como si buscara las palabras adecuadas. Lo siento por todo. Nunca quise hacerte incómoda. Simplemente, su voz se fue apagando y pude ver el conflicto en sus ojos. Tragué saliva con fuerza, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse sobre mí. Está bien, Matt, dije con suavidad. No estaba segura de si realmente lo era. Estaremos bien, solo necesitamos algo de espacio ahora mismo. Asintió, aunque no parecía convencido. Hubo un largo y doloroso silencio antes de que finalmente recogiera sus maletas y se dirigiera a la puerta. Lo vi irse sintiendo una abrumadora sensación de pérdida, como si algo entre nosotros se hubiera roto irreparablemente. Justo cuando él estaba a punto de irse, se dio la vuelta. La última vez, te amo, mamá, dijo con su voz suave, llena de dolor y sinceridad. Yo también te amo, Matt, respondí. Mi voz temblaba constantemente, y luego, así como así, se fue. La casa se sentía más vacía que en años, y el silencio era ensordecedor. Me quedé allí un buen rato, mirando la puerta, intentando dar sentido a todo lo que había sucedido, pero por mucho que lo intentara, no podía quitarme la sensación de que algo entre nosotros había cambiado, algo que nunca podríamos deshacer. Pasé el resto del día intentando mantenerme ocupada limpiando la casa, organizar armarios, cualquier cosa para distraerme de los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza, pero nada funcionaba. Los momentos de silencio eran los peores. Cada vez que paraba, mi mente volvía a ese momento en la cocina, cuando Matt me había extendido, el momento en que todo había cambiado esa noche. Mi marido finalmente llegó a casa, me besó en la mejilla preguntándome sobre mi día y se acomodó en el sofá como si nada pasara. No tenía ni idea de la tormenta que se había estado gestando bajo la superficie. Quería decirle que confesara todo, pero no me atrevía a hacerlo. El peso de lo que casi había sucedido era demasiado pesado, demasiado vergonzoso para decirlo en voz alta. En cambio, me fui a la cama temprano, dejándolo abajo viendo la televisión mientras yo yacía en la oscuridad. Los acontecimientos de los últimos días se repetían una y otra vez en mi mente. Intenté convencerme de que todo había estado en mi cabeza, de que la tensión entre Matt y yo habíamos sido producto de darle demasiadas vueltas, pero sabía que no era cierto. Algo había cambiado y ya no había vuelta atrás entre madre y mi hijo se había desdibujado, y aunque no lo habíamos cruzado, el mero hecho de que hubiera estado allí era suficiente para atormentarme. Los días se convirtieron en semanas y la vida seguía su curso, pero la casa seguía sintiéndose más vacía sin Matt. Mi marido se dio cuenta, claro, pero siempre lo ignoraba, diciendo que era el curso natural de las cosas. Los niños crecen y la vida cambia. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Intenté contactar a Matt varias veces, enviándole mensajes para ver cómo estaba,
pero sus respuestas siempre eran cortas, distantes. No lo presioné, sabía que ambos necesitábamos tiempo. A medida que pasaban las semanas, seguía esperando que el espacio ayudara, que la distancia nos diera la claridad necesaria para superar esto. Pero la verdad era que no estaba segura de si alguna vez podríamos. La relación entre madre e hijo se suponía que debía ser simple y pura, pero la nuestra se había convertido en algo mucho más complicado. Ninguno de los dos lo había anticipado, y por mucho que quisiera creer que podríamos volver a ser como antes, en el fondo sabía que el cambio en nuestra relación nos había cambiado a ambos para siempre. Gracias por ver y escuchar mi historia. No olviden suscribirse para ver más videos como este.